Hola, ¿cómo están? Por aquí su bruja wicana los saluda con todo el cariño, enviándoles todas las bendiciones del universo. Bueno, por acá estoy estudiando, preparándome eh, y dejando listo un material para el primer taller que voy a dictar esta semana, Dios mediante, mañana 6 de octubre, sobre magia antigua, magia wicca. Y precisamente este video es primeramente por que quiero notificarles que vamos a darle un giro temático a este canal. Vamos a empezar a diseñar un contenido más didáctico, un contenido con el cual todos ustedes pueden interactuar. Eh, Primero que nada, pienso que hay que aprovechar para hablar un poco sobre lo que yo hago, ¿no? Ya saben que mi canal, y así como todas mis redes sociales, yo me identifico con el término bruja wicana. Entonces, bueno, ¿qué es eso de la brujería? ¿Qué significa la palabra bruja, por ejemplo? En distintas culturas y en distintos acervos, esa palabra tiene muchas connotaciones. Sin embargo, desde mi experiencia, les voy a hablar de lo que yo he aprendido. Hay que aprender a diferenciar sobre lo que es ser un brujo o bruja, ser vidente, ser medium. No todos los videntes son brujos, no todos los medium son espiritistas o brujos, ¿ok? Cada uno de estos conceptos tiene vertientes distintas. Por ejemplo, yo puedo ser una vidente, pero no, eso no me hace ser bruja. ¿Por qué? Porque la palabra bruja tiene mucho que ver con la persona que conjura, que lanza hechizos, que diseña rituales. Pero además de eso, la palabra bruja, si nos vamos a la antigua religión celta, ¿okay? Que de hecho para mí la religión celta es muchísimo más antigua, incluso que los druidas. Eh, si nos vamos allá, a esa historia tan remota, nos vamos a dar cuenta de que las brujas, los que eran considerados brujos o brujas, eran personas con mucho conocimiento sobre la naturaleza. El contacto con la naturaleza les permitía empezar a desarrollar dones y cualidades que les ayudaban a crear una conexión con espíritus del más allá, astralidades y elementales de la naturaleza. Ojo, esto es muy diferente al espiritismo. El espiritismo es otra cosa, pero de eso hablaremos más adelante. La brujería, la magia antigua, que en este caso es lo que yo eh, más promociono en este canal de Brujas Wicana, eh, es, tiene mucho que ver con el chamanismo, ¿ok? El chamanismo inclusive es una religión muchísimo más antigua que la misma religión celta, mucho más antigua que inclusive la religión cristiana, mucho más antigua. Se dice que en el principio, cuando el hombre era un neordental, ya existían los chamanes. Esos chamanes, esos que dirigían tanto mujeres como hombres, ¿ok? Porque ahí no había ningún tipo de diferenciación ni discriminación, como a veces podemos ver en algunas religiones, que no vamos a ahondar en eso porque no es la idea, pero sí para que veamos un poco, ¿no? Cómo de alguna forma se ha ido tergiversando todo esto. Entonces se dice que cuando el hombre era un neordental aún, ya existía el chamanismo y que esos chamanes eran esos hombres y mujeres sabios que dirigían las tribus, que eran los médicos, ¿ok? Porque conocían las propiedades de las hierbas y con eso curaban a miembros de las tribus cuando caían enfermos, cuando venían pestilencias, cuando eran heridos. No existía la penicilina, ¿ok? Existían los médicos y las médicas chamanes. Estos hombres y mujeres sabios eran los parteros, las parteras de las tribus, sabían cómo realizar
procedimientos médicos que en ese tiempo el conocimiento era como que algo, wow, ¿cómo lo hacen? Y se dice que es que ellos, a través de esa conexión con esas espiritualidades de la naturaleza, esas deidades, esos espíritus elementales, recibieron sabiduría, recibieron conocimiento. Ellos les indicaban, los guiaban para que pudieran crear medicinas, para que además pudieran sanar y combatir también, ¿por qué no?, espíritus que traían miseria a sus tribus. Entonces, esto de la magia antigua tiene bastante tela que cortar, hay mucho que estudiar, hay mucho que entender. Yo soy partidaria de que esto de la práctica de la brujería y de la magia no se puede hacer de manera, eh, digamos, pragmática, ¿ok? Hay que estudiar, hay que entender muchas cosas. Entonces, la brujería tiene mucho que ver con el tema del chamanismo, ¿ok? Eh, Allí está involucrado también la magia, que es distinta también, muy distinta a lo que nosotros llamamos espiritismo. La magia tiene que ver con la conexión con el cosmos, con las estrellas, con la luna, con las astralidades, con los elementales. El espiritismo tiene que ver con el contacto con nuestros ancestros, ¿ok? Con esos guías espirituales y esas ancestralidades y antepasados que hacen conexión con nosotros para comunicarnos cosas y enseñarnos cosas. La magia está conectada con la naturaleza, con las piedras, con la tierra, con el aire, con el fuego, con el agua y todo lo que es creado a través de la naturaleza, la lluvia, las plantas, las frutas, ¿ok? Eh, y bueno, como les dije, esto tiene mucha tela que cortar. Entonces, en este canal vamos a aprender, ustedes y yo, de qué se trata todo este asunto. Y Wicca, la palabra Wicca, para quienes no saben, bueno, es una palabra que tiene su origen en el inglés, ¿ok? Viene de witch o witcher, que es brujo o bruja en inglés, y también es una palabra que fue degenerando, se dice que viene de ese término wicano mujer sabia, que era, perdón, un término celta, que era mujer sabia, ¿ok? Entonces, a las mujeres sabias de la antigua civilización celta se le llamaba algo así como wise woman. Entonces de ahí viene el término witcher o witch, que de alguna forma es la eh, tergiversación de ese término, ¿okay? De wise woman, eh, que viene dándose después de todo ese proceso de persecución que se vivió durante la Inquisición. La Inquisición, que ya sabemos que fue algo terrible, eh, en ese empeño de colonizar, de dominar y de controlar a otras civilizaciones, entonces esos grandes imperios en los cuales la iglesia católica de ese momento llevaba la batuta, pues empezaron a eh, crear una especie de caos en cuanto a atacar las tradiciones eh, espirituales de esas tribus antiguas. Empezaron a decir que la gente no le rendía culto a la naturaleza, sino que eran siervos o siervas del maligno, del demonio, del diablo. Empezaron a llamarlos hechiceros, y recordemos que el término de hechicería tiene una connotación oscura frente al término de la magia e inclusive de la brujería. Entonces, la hechicería, por tener esa connotación tan oscura, fue, digamos, el término que ellos decidieron acuñar para catalogar a todas estas personas, estos sabios y estas sabias de las antiguas tribus, como seguidores de Satanás. Entonces, de allí vino degenerando, ¿no?, todo el tema de la magia wicca.
Pero la magia Wicca no es otra cosa que el rendir tributo a la vida, el celebrar la vida. De hecho, nosotros los wiccanos, nuestros rituales son fiestas prácticamente, ¿ok? Ahí tenemos los sabbats, tenemos los sbats, los sabbats que son dedicados a la diosa y los sbats que son dedicados al dios. Entonces, y simultáneamente, ¿no? Allí rendimos tributo a ambos, al dios y a la diosa. Celebramos las estaciones, celebramos los fines de ciclo, sabemos que muere el otoño para que venga el invierno, sabemos que muere el invierno para que venga el verano y que finalmente el verano deja eh, o cierra su ciclo para que entre la primavera. Y así celebramos los movimientos de la luna, celebramos esos ciclos de la luna, pero también celebramos las fases solares. Nosotros los wiccanos celebramos la vida, así literalmente. Y en ese constante celebrar la vida, para nosotros es importante la presencia de una dualidad en el universo, pero no una dualidad que se separe, sino más bien una dualidad que trabaja conjuntamente y a eso le llamamos la diosa y su contraparte el dios o su consorte el dios. Nuestra diosa, que es la diosa de los 1000 nombres, le llamamos así la diosa de los 1000 nombres porque la diosa para nosotros puede tener muchas formas y de hecho la podemos llamar de infinitas maneras porque hay muchas diosas, pero ellas en sí son una sola. ¿Ok? La diosa de los 1000 nombres, las diosas de las 1000 caras, la diosa de las 3 energías, que tiene que ver con los ciclos de la luna. Y nuestro amado Dios, como ya les decía, que es el consorte de la diosa, nuestro amado Dios, que es llamado también de muchas maneras, el Dios de las criaturas silvestres, el Dios verde, el Dios de los bosques, ¿okay? El Dios de las criaturas cornudas, el Dios de la cacería, el Dios que provee la abundancia y el pan. Entonces, nosotros lo representamos a la diosa, la representamos con la luna, ¿ok? En sus distintas etapas, en sus distintos ciclos, y al dios lo representamos con el sol. Para nosotros el sol es el símbolo, es la representación, es la imagen perfecta de nuestro Padre, que con su energía bendice las cosechas, que con su energía fecunda las cosechas, después que ya la Madre Diosa, a través de la tierra, a través del aire, del fuego y del agua, eh, digamos que coloca la semilla. Es el Dios Sol quien fecunda a través de su energía que da vida. Entonces, como ustedes pueden ver, la magia Wicca es una magia que tiene una connotación positiva, pero que indudablemente, dependiendo del corazón del brujo y de la bruja, pues eh, eh, usará o no esta magia para el bien. Porque recordemos que existe la dualidad, existe el yin, existe el yang, existe lo blanco, existe lo negro, y eso es inevitable. Es inevitable que en cualquier sendero, en cualquier religión, eh, se utilicen las energías y se utilicen los símbolos de la naturaleza o la naturaleza misma para el mal, porque el mal también está presente y estará presente siempre. Así como hay espíritus luminosos, existen espíritus oscuros, así como hay espíritus que están prestos para la batalla por el bien, hay espíritus o entidades que están prestos para la batalla por el mal. Entonces, bueno, esto es parte del devenir del universo, esto es parte de lo que nosotros llamamos también la correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, tal cual como se manifiestan las fuerzas en el universo, las fuerzas arriba, en el cosmos, donde no los vemos, esas fuerzas invisibles, también se van a manifestar aquí, en este plano terrenal. Así como hay fuerzas que luchan entre sí, unas por el bien, otras por el mal, en este plano terrenal también
Nosotros los seres humanos siempre vamos a tener ese libre albedrío, esa libertad de elegir qué camino vamos a tomar en el sendero que nos corresponda. ¿Ok? Está en mí como bruja si utilizo la magia de manera positiva o no. Entonces, como les decía, este canal va dirigido a eso. Vamos a tratar de crear un contenido más interesante, con una mejor preparación. En realidad, este video es para darles la bienvenida nuevamente y darles una pequeña introducción de lo que podrá ser con la ayuda de todos ustedes y de su acompañamiento esta nueva etapa de mi canal Bruja Wicana. Entonces, bueno, ya saben, yo soy tarotista, soy medium espiritista, soy sacerdotisa Wicca y estoy a la orden. Si quieren contactarme para algún tipo de terapia a través del tarot, terapias de respuesta espiritual, consagración de las bóvedas espirituales, misas espirituales y todo tipo de limpiezas energéticas, tanto de las personas como de espacios. Los quiero muchísimo, gracias por acompañarme. No se vayan,